Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En estos momentos damos lecturas a las Escrituras. La se encuentra en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Amén. La palabra vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la mañana. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento que ha sido leída. Manifiesta tu gloria, tu poder, Señor, cada uno, Señor, que están viendo este programa. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo con el programa Juventud para una entrevista con Dios. Y para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, Laura Ortigosa. Bendición, hermano. Mi nombre es Francisco Ortigosa. Dios me lo bendiga, Héctor Saquic. Bendiciones, Jorge Ramón. Bien, después de escuchar a nuestros hermanos, hoy tenemos un programa muy interesante. Primeramente, vamos a dar contesta a una de las cartas y unas preguntas que nos hicieron. Y luego tenemos el mensaje de la palabra de Dios a cargo de la misionera, nuestra hermana Laura Ortigosa. Así que, de lleno, entramos a la primera pregunta que nos hicieron. Bien, este joven nos hace una pregunta y dice, yo nací en la iglesia, fue la primera parte que él usó. Dice que nació en la iglesia, dando a entender que se crió cuando sus padres son creyentes y él cuando nació estaba en la iglesia, a eso se refería. Dice, yo nací en la iglesia y siempre he escuchado de que si uno tiene novia, no puede tocarla hasta que no se case. Y que si la toca, pues ya perdió la salvación. ¿Es eso verdad o no? Por favor, pueden orientarme y darme a entender. Amén. Dios le bendiga, joven. La pregunta que usted hizo es muy importante para muchos jóvenes también. No creo que la salvación pierda por tocarla a la novia. Ahora sí, es bueno que se guarde hasta el matrimonio los jóvenes que están en Cristo. Y si tienen novia, yo creo que debe respetarle hasta que ustedes se casen. Después para poder participar en así como de tocarle o en sexualmente, ¿verdad? Pero antes yo le aconsejo, joven, que se guarde, pero no, la respuesta para tu pregunta, no puede perder tu salvación por solo tocarle a la novia. Amén. Amén. Varón, yo me alegro contigo de que hayas llevado ese privilegio de nacer en un lugar donde se respetan los valores que nos dejó nuestro Señor Jesús. Pero diciendo eso no quiere decir que uno es salvo, porque la salvación no se hereda. La Escritura dice que nadie nace evangélico, nadie por nacer en una familia evangélica no quiere decir que uno está cubierto para ser salvo. Cada uno tiene que escudriñar la Escritura, recibir a Cristo, seguir el mismo proceso que los padres habían hecho. El hecho de tocar a una persona en el tiempo de noviazgo, eso sería contradictorio. Cuando uno es conocedor del Señor, porque el temor del Señor viene
la demostración, la prueba de que uno es evangélico es el temor de Jehová. Entonces, si uno conoce los mandamientos de Dios, sabe lo que es lícito y lo que no es ilícito, entonces, y si uno ama al Señor y si uno es nacido de nuevo, ya no tiene que hacer lo que el Señor dice que no se debe de hacer. El Señor, mira, es tan bueno y tan grande misericordia, el Señor no prohíbe. Lo que el Señor no quiere es que suframos las consecuencias de nuestras acciones. Por eso el Señor dice no fornique, porque cuando uno fornica, eso va a traer muchas consecuencias y no vamos a empezar a enumerar las consecuencias. Entonces, la mejor cosa de hacer es obedecer la voluntad de Dios. Y si uno de nosotros que somos salvos nos envolvemos en una relación, lo que debemos de hacer es lo que dice la Biblia, es guardarse, es respetar a esa mujer que Dios ha puesto en su camino, que potencialmente va a ser su esposa. Entonces, sabiendo que eso es lo que el Señor quiere, que uno llegue al matrimonio y ahí empezar a hacer las cosas que la mayoría de la gente ahora quiere hacer, que pues, para Dios es ilícito. Para el Señor, tocar a una persona, tener relaciones, mira, eso es lo más lindo que el Señor, mira, permitió que hagamos, pero es después del matrimonio. Hermanos, pero nosotros tenemos abogados. Si caemos por debilidad o algo, pedimos perdón y ya no volvemos a hacer. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Damos gloria y honra al Dios Todopoderoso por esta carta, hermano, que usted nos envía en este día. Y damos gloria al Señor porque Dios, al conocer la palabra, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, al conocer la palabra es que Dios nos dice a nosotros que cómo debemos andar, cómo debemos compartir con una pareja, un noviazgo. Pero lo lindo es, hermano, que cuando uno ama a la persona, uno espera en el tiempo y en el momento del matrimonio. Y como veo que tocar, como la carta dice que tocar, una vez uno puede tocar de la mano, un besito a la mejilla. Pero más de eso, pues, para mí, para mi entender es que ante los ojos de Dios no es sagrado. Pero si realmente queremos saber más, lo que podemos hacer es orarle a Dios. Y a través del Espíritu Santo es el que nos guía y nos da entendimiento cómo debemos andar en una pareja cuando es un noviazgo. Y damos gloria y honra al Creador del cielo por esta carta y por esta ayuda. Y como le digo nuevamente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Que solamente el temor que hay, cuando hay un temor, uno hace las cosas como a Dios le agrada. Amén. Y guiándose bajo el poder del Espíritu Santo. Y la salvación, pues, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sellado. Y también cuando nosotros momentos fallamos, venimos ante la presencia del Señor y Él nos perdona. Pero ¿cómo? Con un corazón humilde ante la presencia del Señor y reconocer en que hemos fallado. Amén. Gloria a Dios, gracias por este compartimiento de este joven que hace con enviar esta carta. Vemos en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 2 donde dice la palabra de Dios: porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Aquí dice buena enseñanza. Esa es la enseñanza que los padres le dieron desde que usted nació en el Evangelio, el tiempo que lleva en el Evangelio. Y creo que la pregunta no está como enfocado más en la salvación. Y creo que la salvación va más allá. La salvación es individual. Y vemos nosotros que la pregunta que usted hace, si se pierde, no se pierde. Pero como nuestros hermanos ya lo mencionaron, lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios como la palabra que leí aquí en Proverbios 4:2, que porque os doy buena enseñanza? Dios nos ha dejado su palabra, es la enseñanza, cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos entender y escuchar y saber la voluntad de Dios, qué Dios quiere hacer en nosotros, para que nosotros en solo tocar a una persona, el deseo de la carne que viene,
porque tener una pareja viene ese deseo de la carne, pero gloria a Dios que este joven hace una pregunta que muchos lo tendrán en casa, en su mente para hacerla, y este joven se atrevió a hacerlo. Creo que la salvación no se pierde, pero sí, hay que guardarse, hay que llegar el momento y esperar el momento bajo la voluntad de Dios, que sea Dios, con el Espíritu de Dios, que lo guíe en el momento, tener esa intimidad, tener esa relación con esa persona que uno ama. Y el respeto primeramente debe de existir en una pareja. Creo que cuando ya se toma o se vienen esos pensamientos de tocar, de hacer más allá, creo que ya eso no cabe en una relación. Una relación debe haber mucho respeto, y cuando Dios los une, Dios sabe por qué los une, y Dios tiene unos propósitos tan grandes con el ser humano. Que Dios lo bendiga, joven. Amén. Gracias, gracias hermana, gracias hermano. Gracias, joven, por hacernos la pregunta, y damos gracias a Dios porque usted dice que se ha criado en la iglesia. Usted dice que nació en un hogar cristiano, está dando a entender que desde niño usted ha estado en la iglesia. Eso no quiere dejar dicho que usted es salvo. El hecho de que yo nazca en un hogar cristiano no me garantiza la salvación, como dijeron nuestros hermanos, porque la salvación no se hereda. Para yo ser salvo, tengo que aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ese es el primer factor que tiene que saber. ¿Aceptó usted a Cristo de corazón? ¿O solamente se ha criado en la iglesia porque sus padres son creyentes? En segundo lugar, la Biblia no dice que la salvación se pierde. Si Dios da la salvación, Dios no es ningún mentiroso. Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Y si Dios le entrega una cosa, Él no se la va a quitar. Es decir, que la persona que es salva, que el Señor se la ha dado, vive conforme al Espíritu Santo. Una persona que no vive conforme al Espíritu Santo no es salva, no importa cuántos años tenga en la iglesia, sea pastor, sea predicador, sea que, si no tiene el Espíritu Santo, nunca ha sido la salvación, aunque esté en la iglesia. Y en tercer lugar, sobre que si toca a una muchacha ya va a perder salvación. No, mira, la Biblia dice estas cosas. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 13 y versículo 4. Es clave esa palabra allí. El escritor de los Hebreos le especifica y le contesta su pregunta. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Te ve, nadie puede decir que usted se va a perder otra cosa porque cometa un pecado que sea. Quien va a juzgarle en esas dos áreas es Dios. Quien conoce el corazón, quien conoce el futuro, es Dios. Pero dice, honroso sea en todo el matrimonio. O sea, deben casarse. Honroso sea en todo el matrimonio. Y el lecho, o sea, la cama sin mancilla. En otras palabras, no tener sexo antes de casarse. Eso es lo que está diciendo. Si usted es salvo, va a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, al ser guiado por el Espíritu Santo, usted se va a casar. O lo van a casar. Y va a respetar, como dijimos esta semana, a la señorita. Pero por si la mosca, por si acaso, sucede un desliz y usted se descuida y toca a su novia y tienen sexo, mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta? Hay un abogado. En otra palabra, que si usted peca y es salvo, tiene a Jesucristo, tiene un abogado, tiene un defensor. Tienen entonces usted que confesar su pecado. Lea ese capítulo 1 de ese mismo libro y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta? Cuando uno es salvo y comete un pecado, el Espíritu Santo lo redarguye a uno y uno lo confiesa. Y al confesarlo, es perdonado. Eso no es una licencia para salir a pecar. Lo que está diciendo es que hay que confesar el pecado. Y eso significa el no volverlo a hacer. ¿Me entiende? Confesarlo significa no volverlo a hacer. Vamos a leerlo en Proverbios 28:13.
Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debe. Además de confesarlo, hay que apartarse. Cuando uno es salvo, hace esa cosa. Si uno no es salvo, no hace esa cosa. Ni lo confiesa, ni se aparta. Porque le gusta. El cerdo, aunque usted lo bañe, le ponga perfume y un lacito aquí, cuando ve un bache, ¡buf!, se lanza otra vez. No importa que lo haya bañado. La oveja no. La oveja, lo que es oveja, nunca se cae en un bache a menos que no se descuide. Y cuando se cae en el lodo, lucha por salirse de allí, porque no es de ahí. Y cuando se sale, comienza a sacudirse, a botarse todas esas cosas, todo el lodo que tiene. El cerdo no. El cerdo se revuelca, le gusta allí. Entonces, el que es salvo es oveja. El que no es salvo es un cerdo. ¿Me entiende? Necesitamos a Jesucristo. Es la única persona que nos limpia. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La salvación no se pierde si usted ha sido salvo por el Señor. Y un pecado no puede echar fuera al Espíritu Santo. Pero sí nos redarguye y nos hace confesar para que no lo cometamos otra vez. Dios me le guarde. Gracias por la pregunta. Y tenemos una carta, y queremos que sea un poquito corto, que queremos echar el mensaje para el Señor. Este joven, él está casado, tienen 2 niños. La esposa le dijo que nos escribiera. Ellos ven el programa, entonces le dijo que le escribiera, según dice en su carta, y es que están teniendo un problema porque él se masturba. En vez de tocarla a ella, de usarla a ella, él se masturba y hace que ella también lo masturbe a él. Ella quiere saber, pero él le hace la pregunta, si es pecado o no, o si están haciendo un mal. Ella no sabe por qué hace esa cosa, pero como dice la Biblia, que la mujer tiene que estar sujeta al marido, pues por eso ella lo hace. ¿Estamos en pecado o no? Por favor, denos el consejo. Amén, gloria a Dios. Sí, en pecado porque vemos nosotros la forma, porque son una pareja, una familia. ¿Por qué llegar a estos extremos? Hay una pregunta que me llama la atención cuando dice en su carta que él lo hace y yo lo tengo que hacer, es como que yo tengo que estar sujetada. Mujer, yo quiero decirle que el sujetarse a un hombre es saber cómo sujetarse. Tiene que haber primeramente amor. No es una obligación, el matrimonio no es una obligación, es una bendición de Dios de unir 2 personas que se amen, que se mantengan, se respeten y que se cuiden ambos. Porque dice que cuando Dios une a la persona es un solo cuerpo. El cuerpo, nadie quiere maltratar al cuerpo, nadie quiere maltratarse su propio cuerpo. Y vemos nosotros esto, ¿por qué se masturba? Hay una pregunta muy importante, ¿qué está pasando? Falta de comunicación en ustedes, porque veo en la forma que, la manera que él busca la solución de satisfacerse él, pero ¿qué pasa con usted? Usted se satisface, usted siente también esa alegría de tener relación, de poder masturbar a su esposo. Es que es muy importante tener una comunicación de pareja, no es solo agradar a la pareja, sino que hay que agradarse ambos. Yo creo que una pareja, un matrimonio debe sentirse los 2 partes iguales, no es una sola persona. Y creo que cuando usted dice si la mujer está sujeta al hombre la mujer se tiene que sujetar al hombre, creo que para sujetarse esa palabra tiene que haber mucho amor, tiene que haber mucho respeto. Ambos deben de tener ese respeto. Creo que el sujetarse solo por ser la esposa o el esposo, creo que no estamos entendiendo bien lo que es el matrimonio entonces, porque el matrimonio es una sola persona, es un solo, donde se mueve el cuerpo, se mueve la cabeza, o sea, que se mueve la cabeza, se mueve el cuerpo no puede moverse sin la cabeza. O sea, lo que quiero decir es, aquí falta de comunicación, porque en la manera, ¿por qué el hombre tiene que hacer eso? ¿Por qué su esposo
tiene que llegar a esto. ¿Qué pasa? ¿Usted no le está correspondiendo? ¿O qué es lo que está pasando a él? Hay que buscar ayuda con los doctores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la reacción? Porque él es lo más fácil, busca satisfacerse a él, y entonces se satisface usted. Es una pregunta que se debe hacerse usted. ¿Cómo yo me siento? ¿Me siento a gusto o dándole gusto a mi esposo? Creo que ambos, como pareja, como familia, deben de ustedes tener lo mismo que siente el varón, debe sentir la mujer también, porque son una familia. Y creo que falta de comunicación es lo que yo puedo ver en la manera que explica en esta carta. Hay que comunicarse, hay que entregarse, hay que ver dónde se está fallando, qué pasa con él, por qué él no desea estar con usted, disfrutar su cuerpo, ¿por qué? Es una pregunta. Entonces hay que acercarse, hay que sentarse ambos como pareja, como adultos, y decir dónde estamos fallando. Creo que esto no es correcto. Somos una pareja, no son novios, no son una persona que se ven de cada 3, 4 días. Son una pareja, son una familia, y creo que, pero algo maravilloso que el compartir esta pregunta con nosotros, Dios se ha de glorificar en ustedes para que pueda darle la sabiduría a ambos, para que pueda encontrar la respuesta en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor nuevamente porque a esta pareja que escribe una carta, aunque en muchas parejas está pasando esto lo mismo. Pero uno tiene que preguntarse, dice la palabra que Dios ha constituido el matrimonio, pero también en el matrimonio hay que ver respeto. Y uno preguntarse, a mí se me viene en este momento la pregunta es ¿de dónde viene eso que uno masturbarse? Realmente al conocer uno lo que es Dios, el matrimonio, Dios ha estipulado la relación sexual entre una pareja, un hombre y una mujer. Pero viene la masturbación, yo creo que es algo, ¿por qué llegó a la mente del hombre o por qué llegó a la mente de la mujer? Y es algo que una parte es falta de comunicación. Porque yo digo que en esto, ante los ojos de Dios, no es sagrado, es pecado ante los ojos de Dios. Pero cuando hay cosas así, yo digo es mejor preguntar qué está pasando, qué está aconteciendo en la relación sexual de la pareja. Y tampoco la mujer puede hacerlo por agradar al hombre, tampoco el hombre puede hacerlo por agradar a la mujer, porque no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque por quedar bien con la pareja, yo lo voy a hacer para no tener problema, o para contentar a mi esposa o a mi esposo. Pero ante los ojos de Dios es malo. Entonces, más cuando hay dos hijos de por medio también. Porque entendemos si la persona o la pareja ya no hacen esa masturbación, ¿qué pasa con esa relación? O sea, que no va a seguir caminando. Entonces es una buena manera de sentarse y preguntarse por qué vino esto a nuestra mente, por qué lo hacemos, que no estamos supuestos de hacerlo. Y le damos gloria y honra a Dios nuevamente porque gracias por esa carta que ustedes nos envían para nosotros poder ayudarlos a través de lo que es la palabra. Invitamos a Jesucristo en su vida, en su matrimonio, en su hogar, y que sea Él guiándolos a ustedes para que esa relación, ese matrimonio siga adelante, sin que haya masturbación en esa relación. Amén. Amén. Primeramente, yo lo felicito que estén sintonizando este programa, porque no menciona en las cartas si ustedes ya están perseverando, ya han recibido a Cristo, pero este comportamiento no está alineado con el Espíritu de Dios. Yo quisiera leer 2 versículos aquí que se encuentran en Gálatas capítulo 5, 24 y 25, dice así: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y mucha gente hace esa pregunta: ¿qué son las cosas que le agrada al Señor? Y la cosa que le agrada al Señor no es tan difícil de saber. Lo que debemos de hacer para agradar a Dios es cualquier cosa que glorifique al Señor.
Entonces, si yo estoy tumbando una botella o dos de licor cada noche y decir, papá Dios, te estoy glorificando con esto. De la misma manera, esa actitud desviada que están haciendo, yo no creo que glorifique al nombre del Señor. Entonces, Dios ha puesto en cada ser humano una cosa que se llama conciencia. El que tiene el Espíritu de Dios es como una alarma, le grita a uno cuando está haciendo algo que no está alineado con la voluntad de Dios. Y los que no conocen a Dios también saben cuando está haciendo algo desviado, algo que no es normal. Y estando soltero, la masturbación es malo. Y estando casado es doblemente malo, porque está trayendo un mal en su casa. No solamente están empudriéndose ustedes dos, sino si tienen hijos, esa maldad está debajo de ese techo. Y le están haciendo colectivamente, porque los dos se están poniendo de acuerdo. La esposa es no es la otra mitad del hombre, sino es los dos se hacen uno. Entonces los dos se están poniendo de acuerdo para afrentar al Señor. Entonces esa depravación, esa desviación es un mal y es un pecado, porque con eso no se está glorificando a Dios. Cada vez que está haciendo esa cosa, yo no creo que la conciencia le pueda permitir decir, papá Dios, te glorificamos con esta cosa que estamos haciendo. Entonces, lo que yo haría es lo que leímos hace rato, es arrepentir de ese mal y apartarse de eso de una vez por todas y empezar, mira, a buscar a Dios. Porque esas son cosas que se copia, se hace, se ve en la tele y muchas veces uno empieza a hacer. Pero eso lo que le está haciendo es llevándote más y más a la muerte, porque no es algo que glorifica al Señor, es un pecado. Y la mujer ni el hombre no está sujeto a ser forzado para hacer cosas que le pueda llevar a uno a la muerte. Yo no puedo forzar a mi esposa a beber un licor si ella sabe que los fornicarios y los borrachos no le dan el leño de los cielos. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Anhelamos ser gobernadores con Cristo o dar gusto a los deseos carnales? Si queremos, anhelamos, si creemos que un día vamos a resucitar, porque Cristo es la primicia, resucitó, y si creemos que vamos a resucitar nosotros también, hay que crucificar al mundo. Y esas desviaciones son parte que Satanás ofrece como menú al mundo para hacer, y a mucha gente que cae en esos vicios. Yo le aconsejo, hermano, que de una vez por todas corta eso de raíz y abrir una puerta de bendición para toda su familia. Y cuando uno rompe o cierra una puerta que uno tiene abierto para el pecado, para la maldición, el beneficiario eres tú. Ustedes pareja primero y después le llega a la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Vale la pena cortar, hermano. Yo lo aconsejo que empiece hoy mismo a cortarlo. Amén. 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 Dios le bendiga. Yo le quiero felicitar a la esposa que le impulsó a su esposo que escribiera este programa, porque ella fue sabia, porque está buscando consejería. Entonces, yo le felicito porque a través de consejos ustedes van a aprender, porque no sabían, por ignorancia estaban cometiendo eso. Tal vez porque no sé si ustedes ya son cristianos o no, pero no importa. Lo bueno es que escribieron al programa y ahora saben, como los hermanos estaban diciendo, es pecado que estén cometiendo eso, haciendo eso o practicando. Y usted como mujer dijiste que te estaba sometiendo a él como esposa, pero yo me imagino que por tu cabeza ha de pasar muchas cosas pensando que tal vez él no te desee, ¿verdad? Por estar así, no es fácil, pero yo les aconsejo que abran su corazón a Cristo y le reciban a Él y aprendan de su palabra, porque a través de su palabra ustedes van a ir edificándose a buscar todo lo bueno, porque Dios le desea a uno todo lo bueno.
y por ignorancia estaban haciendo, y ahora a través de los hermanos, aquí a través del programa, aprendieron que no es bueno, es pecado cometer eso, porque muchas personas lo tienen por vicio, haciendo y practicando eso, solamente dándose placer a él mismo, porque él estaba solamente él está pasando bien y tú no. Entonces Dios le da a uno para su esposo y al esposo o esposa, para que uno con el otro compartan íntimamente y que no sea egoísta el uno con el otro. Entonces es pecado, y yo le aconsejo que busquen de Dios, que den una chance en su vida a Dios, para que Él cambie todas las cosas en su hogar. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Gracias, querida pareja, por escribirnos y hacernos la pregunta y buscar el consejo. Y queremos decirle que si usted busca la etimología de la palabra mastur, es maltrato, es darse golpe. Y viene una palabra ahí, una raíz que dice masoquismo, que para poder tener placer hay que pegarle. ¿Me está entendiendo? Entonces, ya de ahí, partiendo de esa premisa, está mal. Aunque se le da mucha interpretación, la ciencia le da otra interpretación y cuantas cosas, pero si usted busca el origen, se va a dar cuenta que es maltrato. Entonces, no es permitido en este caso. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Su pregunta es si es pecado o no. Sí, la Biblia dice que es pecado la masturbación. En 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver lo que dice el versículo 12, 13 al 18. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces la fornicación es cuando uno mismo se masturba. ¿Te ve? Le está pegando contra su propio cuerpo. ¿Por qué su propio cuerpo? Usted como esposa, el cuerpo suyo es de su esposo y el cuerpo de su esposo es suyo. Entonces es su propio cuerpo. Vamos al versículo 4 de ese mismo capítulo, 1 Corintios 7, capítulo 1 Corintios 7, verso 4. Mire cómo dice allí. Esa que es importante que vea aquí, que es un acto de fornicación. Y la fornicación es pecado. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Ve? Quiere decir que como miembro del cuerpo de Cristo, ustedes están maltratando ese cuerpo y están entonces en fornicación. Y la fornicación es pecado. O sea que la masturbación es pecado, dice la palabra de Dios, y dice que los fornicarios no van a ser salvos. ¿Me está entendiendo? ¿A dónde que va el punto? En la vida sexual tiene que tener mucho cuidado, porque quien hizo el sexo fue Dios. Y lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, lo hizo bueno. Entonces yo no tengo que apelar a otras cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el uso de la masturbación? ¿Sufre usted de impotencia? ¿O siente usted placer porque tal vez fue abusado cuando niño y quiere seguir viviendo con esa vida que vivió de su pasado? De lo que llama el inconsciente. Hay muchos factores. Cuidado. Ahí dice huir de la fornicación. Hay que huir de la fornicación. Y ese es un acto de fornicación. Se puede meter en rojo con Dios. Querida pareja, la Biblia dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos que dos se pusieron de acuerdo. Una par de pareja.
Se prende la cuerda para mentir. ¿Usted ve? La masturbación es un acto de mentira. Para mentir. ¿Y qué hizo Dios? A los dos se lo llevó. Le quitó el privilegio de seguir viviendo. Esa es, lo que es la pregunta que usted nos hace. Le estamos diciendo, si es pecado, no deben hacerlo. Si ustedes quieren, llámenme. Podemos hablarle. En la isla encontraba más de 6.000 posiciones que no es pecado, que ustedes le pueden hacer sin tener que masturbarse. Hay algo que llaman caricia. Entonces, ¿qué es caricia? Ustedes, hay muchas formas de cómo decir bíblicamente y no es pecado. Porque siempre que uno vaya a tener sexo, tiene que invitar a Dios. Así como usted va a comer en una mesa y te da gracias a Dios, cuando va a tener intimidad, invite a Dios. Porque el Espíritu Santo le da la forma, la sabiduría de cómo tener sexo. ¿Entiendes? Sin tener que pecar delante del Señor. Porque Él hizo el sexo y el sexo es bueno, pero en su orden correcto. ¿Me entiende? Llámeme. Teléfono es 978-835-2911. 978-835-2911. Llámeme, vamos a sentarnos. Ustedes como pareja, vamos a darle la consejería. No le vamos a cobrar nada. Porque es muy importante. Si te das cuenta, están trayendo pecado y anatema a su casa. Están trayendo maldición a su casa. Y esto hay que sacarlo. Tal vez Dios no se está glorificando allí porque ustedes están impidiendo la gracia de Dios. Recuerden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y al maltratar ese cuerpo, están marchitando, ¿entiendes?, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Tenga cuidado, porque no le agrada a Dios. Vamos a orar por ellos para que el Señor le ayude. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, entrar en el trono de la gracia en el nombre de Jesús. Señor, ponemos esta causa en tus manos, papito lindo, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Venimos ante ti, Señor, no con espada, no con fuerza, Señor, sino con tu Santo Espíritu. Sé tú glorificándote, Señor, en esta familia, papito lindo, ayudándolos, Señor, a desarraigar, Señor, toda trampa que el adversario, Señor, ha puesto, Señor, en ese hogar, la cual puede ser que está bloqueando, Señor, las bendiciones que tú tienes para ellos. Papito hermoso, nosotros ponemos en tus manos, Señor, estos favores, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De inmediato entramos al mensaje de la palabra de Dios a cargo de la misionera Laura con nosotros en el mensaje de Dios. Amén. Dios le bendiga. Es un privilegio de estar compartiendo la palabra de Dios en este día nuevamente. Y la palabra se encuentra en Efesios 4, del 17 al 32. Y el título del mensaje es El andar y hablar del cristiano. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurtes más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Padre de la gloria, yo oro en este día, Señor, para que tú seas usando
Padre amado, a través de tu Santo Espíritu, llenando, Señor, mi ser para hablar solo lo que tú permitas que hable, Señor, en esta noche, Padre, y que sea de edificación a lo que escuchan. En el nombre de Jesús, amén. El andar y el hablar del cristiano. Pablo ofrece 5 ejemplos de lo que implica la nueva vida en Cristo, un precepto negativo y uno positivo, ¿verdad? Los negativos, por ejemplo, leemos en el versículo 4:17, que esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, dice. Ya nosotros no podemos andar en la vanidad. Ya eso es lo negativo que Pablo exhorta a los cristianos, que ya no andemos en la vanidad. Ya nosotros tenemos que ser cambiados. Ya nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ya dejamos las ropas viejas y más nos vestimos con la ropa nueva, que es en Cristo Jesús. Entonces, no en oscuridad, porque muchas veces nosotros nos alienamos de Dios, nos alienados de Dios o nos alejamos de Dios, porque pensamos que lejos de Dios Él no nos va a ver, que estamos en oscuridad haciendo lo que a Él no le agrada, o estamos en vanidad nuevamente. Nosotros ya debemos de cambiar nuestra manera de vivir, porque Pablo exhorta de quitarnos la ropa vieja antes de vestir con la nueva. Entonces nosotros como cristianos debemos estar continuamente cambiando nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Ya no en la vanidad, ya nosotros no podemos andar en oscuridad, tampoco nosotros ya somos luz. Cuando venimos a Cristo Jesús, ya somos luz. Nosotros tenemos que brille la luz de Cristo en nuestra manera de vivir. No podemos nosotros ya andar en oscuridad. Entonces exhorta a Pablo que también no andemos en inmundicia, porque en Efesios 4:19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muchas veces hemos escuchado la palabra de Dios y todo lo bueno que Dios nos desea y todo lo que a Él no le agrada. Y nosotros como cristianos debemos de practicar e imitar a Cristo, a Dios, porque no podemos estar ya nosotros en inmundicia. O sea que cometer con avidez muchas cosas que a Dios no le agrada. Eso es lo negativo que estamos hablando, los 5 negativos que exhorta Pablo, que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Y no codiciemos. Muchas veces queremos nosotros codiciar tener más dinero o otra clase de codicia, tener codicia a amistades o amigos, y no podemos estar siempre en codicia. Todo eso son los negativos para nosotros los cristianos, porque estamos viendo el andar y el hablar del cristiano. Todo lo positivo nosotros tenemos según el ejemplo de Cristo. En Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, andar como Él anduvo, porque si nosotros escuchamos de su palabra, nosotros debemos de poner por obra la palabra que escuchamos, hacer cambio en nuestras vidas. Muchas veces solo no podemos cambiar, o solo no podemos cambiar a nuestros seres queridos, pero con la ayuda de Dios sí podemos, porque ¿qué dice la palabra en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces nosotros pedimos ayuda a Dios y Él es nuestro ayudador. Él siempre nos oye, Él siempre está presto, Él nos escucha, porque si de verdad queremos cambio, si de verdad queremos caminar en el camino del Señor, debemos de pedirle a Él y Él nos ayuda. Él siempre está al lado nuestro. Amén. De acuerdo a la enseñanza de Cristo, en el camino de la verdad debemos de andar.
en justicia, en santidad. Amén. El hablar del cristiano debe de caracterizarse por verdad, a tiempo. Debe ser de templanza y con ternura. Nosotros debemos hablar con dulzura. Que nosotros seamos como Cristo anduvo, hablaba con amor, enseñaba con amor, todo lo hacía con amor. Nosotros debemos de practicar, nosotros debemos de ser dulce, amable, humilde. Queremos caminar como Cristo caminó y muchas veces nos falta porque no somos perfectos, pero sí podemos en Cristo que nos fortalece día a día. Dios nos ayuda día a día. Nosotros cuando hablamos con Él en oración, Él nos oye. Muchas veces pensamos, ¿por qué será que Dios no me contesta? No, tal vez no sea el tiempo, pero sí Dios siempre está presto. Él nos ayuda y Él le hace cambios en nuestras vidas. Porque cuando nosotros estamos en la vieja manera de vivir, si miramos para atrás, nosotros no éramos como somos ahora. Hubo cambios porque Dios nos va cambiando. Él nos va puliendo día a día. Y Dios siempre quiere que nosotros brillemos porque Él a sus hijos les ama con un amor eterno. Por eso yo le exhorto a los cristianos, a los creyentes, que tratemos de caminar como Cristo camina, su camino. Él nos ha enseñado, Él todavía nos sigue enseñando a través de su palabra. Cuando nosotros leemos, nosotros podemos decirle al Señor, yo sola no puedo, yo solo no puedo, pero contigo yo voy a poder. Así debemos de hablar al Señor, porque Él conoce los corazones de nosotros. Por eso yo le exhorto para que nosotros caminemos como Él andaba. No hay otro ejemplo mayor que Pablo nos dice ahí, que Juan 14:6 dice el apóstol Pablo, describe la verdad siempre, porque ahí dice que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, si nosotros aprendemos de Él, caminamos en su camino, y Él que es verdad, no hay mentira en Él, no hay nada oscurecido, como hablábamos, nada negativo en Él. En Él hay luz, en Él hay esperanza, en Él hay todo lo bueno. Entonces, nosotros procuremos, hermanos, de caminar como Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Con tanto amor enseñaba su palabra, con tanto amor Él les hablaba con consejo, con tanto amor Él le levantaba a los que caían. Nosotros también podemos, en el nombre de Jesús, caminar como a Él le agrada. No hay nada más bueno que caminar en el camino del Señor, y con Él todo podemos, en el nombre de Jesús. Dice en Efesios 4:22 al 24, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que procuremos de hablar la verdad, no mintamos, procuremos de hablar todas las cosas que nosotros realizamos día a día. Debemos de meditar y pensar siempre en Dios, porque nosotros lo que queremos agradar es a Dios. Nosotros queremos hablar verdad, queremos andar en verdad, y andar en verdad es ganancia, porque en Cristo no se pierde nada, en Cristo hay ganancia, hermanos. Y usted que está viendo, si no eres creyente todavía, dale una oportunidad al Señor en tu vida para que entre en tu casa, y va a haber cambios, vas a caminar en el camino de la verdad, porque Cristo es el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces, dice que quitemos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Muchas veces cansados llegamos a la casa, o muchas veces tal vez por el día que no nos fue tan bueno, nos olvidamos o gritamos o nos airamos, pero procuremos con la ayuda de Dios de hacer cambios en nuestras vidas. Si nos zafa una gritería o algo así, pensemos automáticamente en Dios, que Él nos transforme y nos ayude.
en la manera de vivir. Amén. Yo le exhorto, hermanos, usted que está viendo este programa, que caminemos en rectitud como a Dios le agrada. A Dios le agrada que nosotros seamos sinceros, porque Él conoce nuestro corazón. A Él, a través de los hermanos o a mi esposo, yo puedo mentir, pero a Dios no. Ante Él nuestro corazón, Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Seamos sinceros con Él mismo, practiquemos la verdad, no le mintamos a Dios, andemos en el camino de Él, y si no podemos, Él nos puede ayudar. Amén. Yo, hermanos, les exhorto que el hablar del cristiano, que el andar del cristiano sea como a Cristo le agrada. Cuando saludemos nosotros como cristianos, saludemos con un Dios te bendiga, con bendiciones. Ya nosotros no podemos saludar como saludábamos en el mundo, si éramos en el mundo que vivíamos antes. Cuando venimos a Cristo, debemos hablar como sus hijos, hablar, bendecir a las personas, porque no podemos nosotros con todas palabras, con todas conversaciones, bendigamos a todas personas o a con quien hablamos o con quien tratamos todos los días. Nosotros hablemos como cristianos y andemos como cristianos. Amén. Gloria a Dios. Bendecido. Dios le guarde, hermana. Tremendo. ¿Qué podemos decir, amigo televidente? Dos cosas que ella trazó muy importantes: andar y hablar. Las dos cosas las encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Está entendiendo lo que está diciendo? Ese mensaje clave para estos días. Porque hablamos demasiada mentira, hablamos muchísimas cosas, y lo que tenemos que hablar no hablamos. Pues por eso el mensaje de hoy es que debemos lavar nuestra boca. Debemos cambiar nuestra forma de expresarnos. Mucha gritería, ella la trazó todo, no hay que añadirle nada. Es el mensaje clave que Dios quiere, una transformación, un nuevo nacimiento. Es lo que dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted hablaba mal, si usted maldecía, si usted hablaba mentira, en Cristo Jesús es una nueva criatura. Ya no tiene que seguir hablando esas cosas, ¿entiendes? Ya no tiene que estar hablando cosas que no son, ni engañando, ni maltratando. Pero también el otro punto esencial allí es andar. ¿Cómo usted anda? Porque usted se esconda, mire, no hay nada oculto que no sea descubierto, ni escondido que no sea traído a la luz. Así que andar significa andar libremente, con libertad. Dice el Señor en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si somos libres no tenemos que estar ocultándonos. Eso es el andar del creyente. Y concluyendo este mensaje tan hermoso, está en Romanos capítulo 8, versículo 1. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde usted anda? ¿En Cristo o en la carne? ¿Cómo usted vive? ¿En el Espíritu o en la carne? Entonces hay condenación para los que están en la carne, pero hay vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Un minuto cada uno. ¿Cómo la gente puede dejar de vivir en la carne para agradar a Dios? Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros que Él es la puerta. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a la puerta donde nos ofrece salvación, paz, gozo, alegría, es en Jesucristo. Amén. ¿De qué manera puede la persona agradar en Cristo Jesús? No, dice que en Juan 14:1 dice que no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree en mí, dice el Señor Jesucristo. Pero cómo uno puede andar en el Espíritu es que tener los frutos del Espíritu, que se encuentra en Gálatas 5:22 en adelante. Tener el Espíritu, y como dice, no contristéis el Espíritu con la cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que podemos nosotros vivir esa vida? Amén. Son los atributos transitivos que el Señor nos ha dado, que es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre.
Son cosas que tenemos que ejercitar a diario. Pero nada de eso podemos hacer si no recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque sin Dios nada podemos hacer, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y hermano, usted que trae ese tremendo mensaje, ¿cómo la gente puede dar un paso de fe para el Señor y recibir esa vida eterna que usted acaba de decir? Amén. Dándole chance a su corazón a Dios, porque Dios es el que da la medida de fe. Entonces Él te aumenta la fe. Entonces, solamente en Dios. Amén. Amén. Entonces, no le queda más que recibir a Cristo Jesús. En este momento repita conmigo. Diga, Señor, te doy gracias porque hoy me ha enseñado el hablar y el andar del cristiano. Perdona mis pecados. Limpia mi boca, limpia mi corazón y ayúdame a andar en el Espíritu. Tú dices que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso llena mi corazón de Jesucristo, de tu amor, para hablar de ti. Oh Dios, guárdame de todas las influencias del enemigo. Acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi alma. Borra mis pecados con la sangre de Jesús y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, le invitamos a que visite una iglesia donde se predique la Sagrada Escritura, la sana doctrina, como acabamos de escuchar ese mensaje. Viva y comience a leer la Biblia y usted va a vivir y andar en el Espíritu. Dios me le guarde. Hasta la próxima semana. Si Cristo no ha venido, porque lo esperamos muy pronto. Recuerde, el andar y el hablar del cristiano son solamente a través del Espíritu Santo y teniendo a Jesucristo en su corazón. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Dios lo bendiga. Bendiciones. Que Dios me le guarde. Hasta la próxima semana, si Cristo no ha venido.